El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Déjame que te lo explico. Hace 2000 años atrás, para esta fecha, sucedía algo que normalmente no tenemos en cuenta. Tiene que ver con la muerte de Jesús, pero tiene que ver con el lugar donde van los muertos, con el Hades, con el Seol. Seguramente habrás leído en la Biblia, porque aparece 64 veces en el Antiguo Testamento la palabra Seol en hebreo, y 10 veces en el Nuevo Testamento la palabra Hades. Seol y Hades son dos palabras, pero que significan lo mismo. Aluden al lugar de los muertos. La Biblia dice en Habacuc capítulo 2, verso 5, que el Seol es la región de los muertos. Es el lugar donde van los espíritus de las personas que mueren. Todos nosotros sabemos que cuando morimos el cuerpo se disocia del espíritu. El cuerpo se va al cementerio, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu se va al Seol, al Hades, la región de los muertos. Dice Eclesiastés 9:3, es el destino común de todo el mundo, para todos. En Proverbios 27:20 dice que el Seol nunca se sacia. Hay quienes dicen que el Seol es como un gran monstruo de una boca bien ancha, que todo lo engulle y que nunca está satisfecho. Dice Proverbios capítulo 30, verso 15, hay cosas que nunca tienen suficiente. El lugar de los muertos, el Seol, nunca tiene suficiente, nunca se sacia. Siempre está recibiendo. Desde Abel hasta aquí. Ahora bien, el Seol, el lugar donde van los espíritus de las personas que mueren, tiene dos compartimentos. Dos secciones. La primera sección es el seno de Abraham, donde van los espíritus de los creyentes, las personas que se abrazaron a la cruz, que se acogieron a la salvación que el Señor les ofrece aquí en la tierra. ¿Van a dónde? Al Seol, al seno de Abraham. Mientras que hay otra sección, otro compartimiento en el Seol o Hades, lugar de los muertos. Hay otra sección donde van los impíos, los incrédulos, las personas que mueren sin Cristo, sin ser perdonadas, que no se acogieron a la salvación, van derechito al Seol, pero a esta sección de tormentos continuos. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? Jesús lo dijo. En Lucas capítulo 16, versículo 22, Jesús, hablando acerca de la parábola del rico y de Lázaro, explica que Lázaro fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y ese hombre era consciente de lo que le estaba sucediendo. Y dice Jesús que estaba siendo confortado y consolado. Quiere decir que el seno de Abraham es un lugar donde hay consuelo. Dice Lucas capítulo 16, verso 25. Lázaro está aquí en el seno de Abraham recibiendo consuelo. Se cumplía la promesa que Dios había dicho en Isaías 57:2. Los que andan honestamente entrarán a disfrutar de paz y descansarán en sus lechos. Se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Dios bendecirá a los que mueren unidos al Señor Jesucristo. Descansarán de todos sus sufrimientos, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Allí están en el seno de Abraham, descansando de su sufrimiento, siendo consolado, un lugar de bien, un lugar de paz. Pero del otro lado, en la otra sección, estaba el rico. Estaba separado por un gran abismo y estaba el rico, un lugar de tormento. También era consciente del sufrimiento. La Biblia dice en Lucas 16:22, el hombre rico murió
y su alma fue al lugar de los muertos, Seol, Hades, y allí en medio del tormento, evidentemente no era el seno de Abraham, porque en el seno de Abraham hay paz, estaba Lázaro, estaba siendo consolado. Es decir, fue al lugar de los muertos, fue al Seol, pero a la otra sección, a donde están las personas que no creen en el Señor. Allí en medio del tormento gritó Abraham: envíame a Lázaro para que refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. ¿Te das cuenta? Entonces las personas al morir se van al Seol, se van al Hades. En el Hades hay dos compartimentos, dos secciones. Está el seno de Abraham por un lado, donde van las personas que creyeron en el Señor Jesús. Hay paz, hay consuelo, hay felicidad. Y está en la otra sección, donde van aquellos que rechazan la cruz, van aquellos que no se acogen a la salvación del Señor. Ahí hay tormento. Las dos secciones del lugar de los muertos está dividida por un abismo. Jesús dijo en Lucas 16:26, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá. Es decir, la profunda lección que nosotros aprendemos en esta mañana es que hay tal cosa como el cielo y tal cosa como el infierno. Hay tal cosa como un lugar donde van las personas a descansar, aquellas personas que se acogieron a la salvación, que se abrazaron a la cruz, que creyeron en Cristo Jesús mientras estaban en la tierra, se van a ese lugar de paz para descansar de su sufrimiento y van a pasar eternamente siendo consolados por el Señor. Pero habrá otro lugar de tormentos, otro lugar donde arderá la llama, donde la gente querrá salir de ese lugar, querrá cruzar al seno de Abraham, pero no podrá. Es tan serio esto no es juego de niños, es tan serio que hay un gran abismo y aquellos que van a parar al seno de Abraham ya no pueden salir de allá, y aquellos que van a parar en el lugar del tormento ya no pueden cruzar al seno de Abraham. Hay un abismo. Muchas personas aprenden demasiado tarde el valor del alma, de las cosas eternas. Se dice que este rico deseaba que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre donde vivían sus 5 hermanos para que se les predicara acerca de lo que él estaba sufriendo. Este hombre que mientras estaba en la tierra no hacía inversiones en el cielo. Que sea un llamado de atención para todos nosotros. El Señor nos está hablando de hacer tesoros en los cielos. El Señor nos está hablando de sembrar en las cosas eternas. Y no hablo solamente de dinero, riqueza. Hablo de tiempo, de posesiones. Hablo de lo más precioso que tenemos, que es el tiempo. Hablo de los talentos, hablo de los dones. Hablo de lo que Dios te ha dado. Sembrarlo en el reino de Dios. Este hombre, y para colmo era joven. Era joven, rico joven. Quiere decir que él no pensaba en morirse como ninguno de nosotros. La gente dice, tengo toda una vida por delante sin saber lo que va a suceder mañana, decía Santiago. No sabemos, ¿cómo podemos hablar así si no sabemos lo que va a suceder mañana? Este joven hacía inversiones en la tierra, ni una mísera inversión en el cielo, hasta que Dios un día le dijo, necio, esta noche vienen a pedir por tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿quién lo va a disfrutar? Te vas para el infierno. Porque mientras vivías acá en la tierra, pensabas solamente en ti. Jamás pensaste en Dios, en el reino, en el prójimo. Solamente pensabas, eras agresivamente egoísta, pensando solamente en ti, derribando graneros y haciendo graneros más grandes. Ahora te vas al infierno, necio. Él no pensaba irse al infierno, pero ahora cruzó el umbral de la eternidad y está en la sección de los tormentos y no puede salir de allá. Entonces él desea que por lo menos sus hermanos no vayan a parar al mismo lugar de condenación que él. Por favor, Abraham, manda a Lázaro para que le predique a mi familia, para que mis hermanos se arrepientan de sus pecados y no vengan a este horrible lugar en el que yo estoy.
Hay tal cosa como un lugar de tormentos y hay tal cosa como un lugar de consuelo permanente. El seno de Abraham. Necesitamos experimentar la condenación eterna. Quiero que me expliques. Si necesitamos experimentar la condenación eterna para darnos cuenta de que no podemos hipotecar o enajenar lo más precioso que tenemos, que es nuestra alma. No podemos enajenar el destino eterno de nuestra alma intercambiándolo por un plato de placer momentáneo. Hermanos, cuando crucemos el umbral de la muerte, estaremos en el cielo o en el infierno, y eso dependerá de lo que hayamos hecho y de lo que hayamos decidido mientras estemos acá en esta tierra viviendo en este cuerpo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Qué peligroso es posponer la decisión de empezar a sembrar en la eternidad. Qué peligroso es posponer el asunto de las cosas eternas. Qué peligroso es aceptar el mensaje del diablo que nos dice que tenemos tiempo. El diablo te dice: existe el infierno, pero hay tiempo. Goza, disfruta de la vida. Hay tiempo para pensar en la eternidad. Hay tiempo para pensar en el más allá. Pero Santiago dice: necio, ¿cómo se te ocurre decir si no sabemos lo que va a pasar mañana? Una vez que cruces el umbral de la muerte, ¿dónde vas a despertar? ¿En el cielo o en el lugar de tormentos? Porque la Biblia, si usted lee, dice que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, y murió también el rico y fue llevado al lugar de los tormentos. Si amaneció, despertó en el infierno. ¿Dónde despertarás? Hasta la resurrección de Jesús, las personas cuando morían, sean buenas o sean malas, se iban al Seol, al Hades, al lugar de los muertos. Hasta que Cristo murió y resucitó, las personas, sean buenas o sean malas, se iban al lugar de los muertos, al Seol, al Hades. Por eso usted va a leer en el Antiguo Testamento a personas buenas como Samuel, que le dice a una persona rechazada por Dios como Esaúl: tú y tus hijos mañana estarán aquí conmigo. Samuel ya estaba en la eternidad. Viene el espíritu de Samuel y entonces le dice a Saúl: mañana tú y tus hijos van a estar aquí conmigo. Primera de Samuel 28:19. Samuel ya había cruzado el umbral de la muerte. Samuel estaba en el Seol. Samuel estaba en el lugar de los muertos, y entonces le dice una persona buena como Samuel, le dice a una persona mala y rechazada por Dios como era Saúl, que iba a estar en el mismo lugar, sí, en el lugar de los muertos, es decir, en el Seol, en el Hades, pero no en la misma sección, no en el mismo compartimento. Samuel estaría en el seno de Abraham y Saúl en el lugar de los tormentos.
Por eso, la Biblia dice en Job 24:19, la sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, y el Seol a los que han pecado. Por eso en Isaías 5:14 dice, el sepulcro ensancha su garganta y abre la boca en forma desmesurada para recibir a todos los que se pasan en parrandas y diversiones destructivas. Por eso la Biblia dice, vale más pasar tiempo en funerales que en festejos. Porque cuando usted va a una fiesta, a una parranda, seguramente de cosas de Dios no se hablan ahí. Seguramente nadie te va a impulsar, y no digo que no tengamos que ir. Si es sana, vaya. Pero generalmente las fiestas ya no son muy sanas. Y entonces la gente te impulsa no a pensar en las cosas eternas, sino en el de ahora, a disfrutar los placeres momentáneos. En cambio, cuando te encuentras con una persona muerta en un funeral, Otro caso es el de Coré, Datán y Abirán. Por su rebeldía, ¿se acuerdan? Pecadores rebeldes, levantándose contra la autoridad de Dios. Dice que fueron castigados. La Biblia dice que fueron castigados y descendieron vivos al Seol. Números 16:30. Vivos al lugar de los muertos. ¿A qué sección? Por supuesto, al lugar de los tormentos. Estaban siendo castigados. No van a ir al seno de Abraham. ¿Te das cuenta? La Biblia dice en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. ¿A qué parte del Seol? Evidentemente se habla acerca del lugar de tormentos, porque en el seno de Abraham estarán los buenos, los justos, los creyentes, los que se abrazaron a la cruz, los que creyeron en Jesús. Según parece, que el Seol está en las profundidades de la tierra. No es algo que yo invento. La Biblia dice en el Salmo 139:8, si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, al Seol, allí estás presente. ¿Necesitas más pruebas? Dice Amós capítulo 9, verso 2. Aunque se escondan en las profundidades de la tierra o bajar en ellos hasta lo más hondo, hasta dentro del Seol, de allí mi propia mano los tomará. Dice Isaías 14:9, el Seol allá abajo. Jesús también dijo lo mismo. En Mateo 11:23 Jesús dijo, y tú, Capernaum, hasta el Hades. Como es Nuevo Testamento, es lo mismo que Seol en el Antiguo Testamento, es el lugar de los muertos, hasta el Hades descenderás. Hablando de la esperanza, en Job 17:16 dice, a la profundidad del Seol descenderán. Y parece que Jesús cuando murió descendió al Seol. Parece. Dice en Efesios capítulo 4, verso 7, Cristo subió al cielo. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué se refiere? Pablo está diciendo que el cuerpo de Jesús cuando murió lo pusieron en una tumba. Pero el Espíritu descendió a las profundidades de la tierra. Está hablando acerca del Hades. Y David lo confirma. Dice Hechos, capítulo 2, verso 29. David habló de la resurrección de Cristo, el Mesías. Y dijo que ni fue abandonado en el Hades. Quiere decir que estuvo allí. Es decir, si uno congenia estos dos pasajes, va a llegar a la conclusión de que Jesús en espíritu descendió al lugar de los muertos, al Seol o al Hades, al lugar de los muertos, descendió allí. La pregunta que yo tengo para hacerles en esta mañana es: ¿a qué sección del Hades? ¿Al seno de Abraham o al lugar de los tormentos? ¿A dónde fue Jesús?
cuando descendió a las profundidades de la tierra, al Seol? ¿A dónde fue? ¿Al seno de Abraham o fue al lugar de los tormentos? Pues Jesús lo dice. Le dice al hombre que fue crucificado con él, que lo declaró inocente en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en el seno de Abraham. Paraíso y seno de Abraham es lo mismo. Estarás conmigo. Así que Jesús dijo, Él visitó. Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que Jesús pudiera cumplir su promesa a este hombre, tuvo que haber bajado a las profundidades de la tierra, al lugar de los muertos, al Hades o al Seol, y allí visitar la sección del seno de Abraham, donde se encontró con este hombre que había sido crucificado con él. ¿Y para qué Jesús bajó allí? ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía para visitar el seno de Abraham? Anunciarles, hermanos, anunciarles a todas aquellas personas que estaban allí, aquellas personas que murieron creyendo en el Mesías que iba a venir. Aquellas personas en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba mirando hacia adelante, mirando hacia la cruz, mirando hacia el Mesías prometido. Y entonces Él desciende al seno de Abraham para decirle: lo que ustedes creyeron se ha cumplido. Hoy se ha efectuado la redención de sus almas. Ustedes creyeron en el Mesías y el Mesías vino. Ustedes creyeron en una futura salvación y la salvación vino. Entonces Cristo visita el seno de Abraham para anunciarles a ellos que lo que habían creído ahora se estaba cumpliendo. Bendito sea el Señor que cumple su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Sin embargo, también parece que Jesús visitó en la otra sección. Al fin y al cabo, Él era Dios y podía hacerlo. No solo que descendió a las profundidades de la tierra, como dice la Biblia y como dice David, que no fue dejado en el Hades. No solo que visitó el seno de Abraham, donde se encontró con el hombre que había muerto en la cruz, sino que da toda la sensación, según el pasaje que vamos a leer, que Jesús también visitó el lugar de los tormentos. ¿Para qué? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Cristo, aunque su cuerpo murió y fue dejado en la tumba, su espíritu siguió viviendo. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, a los que en otro tiempo rehusaron creer. En otra versión, el mismo pasaje dice: y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron. ¿Te das cuenta? Él bajó al Seol, estuvo en el seno de Abraham, estuvo con el hombre que había sido crucificado, pero después se fue a la otra sección a predicarle a los que estaban encarcelados, a los que no habían creído en el Mesías, a predicarles ¿qué cosa, hermanos? La salvación, no, la condenación eterna. Les fue a anunciar que había todavía tiempo para arrepentirse. No. ¿Les fue anunciada la segunda oportunidad? No. Porque, hermanos, tenemos que entender que cuando cruzamos el umbral de la muerte, ya no hay posibilidad de redimir nuestra alma. Ya no hay posibilidad de que Dios perdone nuestros pecados. Ya no hay posibilidad de reorientar el destino eterno que tengamos. El rico lo quiso, pero no pudo lograrlo. Aquellas personas que se van al infierno, de ahí no salen, dijo Jesús. Y también lo dice Job. En Job capítulo 7, verso 9. Si el hombre descendiera a los infiernos, ya no ascenderá. Juan el apóstol fue categórico. Juan 3:18 dice: a aquellos que han depositado en Jesús sus esperanzas de salvación no les espera ninguna condenación eterna. Pero para aquellos que no creen en Jesús ya están condenados. Van al lugar de los tormentos, a donde está el rico y a donde están todos aquellos amigos y familiares nuestros que rechazaron la cruz de Cristo.
Para ellos ya es tarde, pero no lo es para ti. Para todos aquellos que cruzaron el umbral de la muerte y amanecieron en el infierno, es tarde. Pero no lo es para ti, ni lo es para mí. ¿Y cuánto tiempo tenemos, pastor? Nadie lo sabe. Así que más vale que comencemos ahora a arreglar cuentas con Dios, porque nadie sabe qué va a pasar dentro de un rato. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura, sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro, aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Tengo toda una vida por delante. Así pensaba el joven rico. Era joven, ¿eh? La Biblia dice que era joven. Así pensaba él. Tengo toda una vida por delante. Voy a destruir los graneros y lo voy a hacer más grande. Dale que va y dale que va. Y nunca pensando en las cosas eternas. Siempre pensando en el acá, en el ahora. Y Dios le dijo, ¡necio! Esta noche van a venir a pedir tu alma. Y al día siguiente amaneció ¿dónde? En el lugar de los tormentos. ¿No te tiemblan las piernas? Que vivimos posponiendo las cosas eternas por las cosas temporales. ¿Vale la pena hipotecar e enajenar la felicidad eterna por un plato de lentejas, entre comillas, por un plato de placer momentáneo? ¿Vale la pena? ¿Por qué posponemos las cosas que son tan importantes por cosas que no son tan importantes? Una consideración final. Según parece, el día en que Cristo murió, el Seol o el Hades, el lugar de los muertos, sufrió cambio. Sufrió un cambio. La sección donde van los tormentos, las personas no arrepentidas, no perdonadas, esa sección quedó intacta. Permanece hasta el día del juicio, del gran trono blanco. En ese día, dice la Biblia en Apocalipsis, que el Hades entregará a sus muertos. Y los muertos que están hoy sufriendo en el lugar de tormentos, en el lugar de los muertos que están sufriendo, van a ser trasladados ¿a dónde? Al lago de fuego, al infierno. Están en el lugar de tormento y van a seguir en el lugar de tormento por toda la eternidad. Ese no sufrió cambio. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco. El mar entregó los muertos y lo mismo hizo el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, al infierno. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, entonces el Hades sigue existiendo. Todas las personas que mueren sin haberse acogido a la salvación que Cristo les ofrece, va derechito al lugar de los tormentos, al Hades, esperando el día del gran juicio. Y de ahí van a ser trasladados al lago de fuego. Clarísimo. Pero el día en que Jesús murió, parece que el seno de Abraham sufrió un cambio. El seno de Abraham estaba en el lugar de los muertos, en el Seol, en el Hades, en una sección diferente, pero estaba allí. Pero parece que cuando Cristo murió, se llevó el seno de Abraham consigo. Y las personas que hoy mueren ya no van al Hades, ya no van al seno de Abraham en el Hades. Ahora el seno de Abraham o el paraíso está en la presencia de Dios. Por eso las personas creyentes que mueren hoy en día no se van al Hades, al seno de Abraham, se van a la presencia de Dios. Todo esto se deduce en 2 Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. Pablo dijo, fui llevado hasta el tercer cielo, al paraíso. Quiere decir que después de que Cristo murió, el paraíso estaba en el cielo, ya no estaba debajo de las profundidades. ¿Y por qué creemos que esa transformación se efectuó cuando Cristo murió? Por lo que dice Pablo en Efesios 4:8, cuando ascendió a las alturas, después de haber estado allá abajo en el Hades, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos. ¿A qué cautivos se refiere? Se refiere a aquellos que estaban en el seno de Abraham. Dice Efesios 4:7 y 9.
Cristo subió al cielo, pero primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y ahí tomó cautivo la cautividad. Ahí se llevó el seno de Abraham, el paraíso, a la presencia de Dios. Por eso ahora Pablo dice, si muero, me voy a la presencia del Señor. Filipenses 1:22. Si muero, iré a reunirme con Jesucristo. En 2 Corintios 5:8 dice, un día moriremos, hablando de los creyentes, moriremos e iremos a morar con el Señor, ya no al Hades, ya no hay un lugar provisional, no hay un lugar transitorio, ya no el Hades, el seno de Abraham no está en el Hades, ahora el seno de Abraham está en la presencia de Dios. Hermanos, celebremos, vamos iglesia, Dios ha cumplido, ha arrebatado en el día de la muerte y la resurrección, ha arrebatado el seno de Abraham y nosotros vamos derechito a estar con Él por toda la eternidad. Celebre, celebre a Cristo, dele gloria a Dios. Quiero terminar haciéndoles una pregunta, un tanto incómoda, pero podría significar la felicidad eterna. Posiblemente no te guste lo que te pregunte, o te incomode, te moleste, pero podría significar la felicidad eterna. Si hoy mueres, ¿a dónde amaneces? ¿A dónde vas a ir a parar? Si hoy te tocara morir, ¿a dónde vas? ¿A dónde amaneces? Dice, y el rico amaneció en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham. ¿Dónde? ¿Dónde vas a amanecer? ¿Ya estás seguro de dónde vas a ir? No, la verdad que no, pastor, yo estoy acá en las cosas, sí, como el diablo nos lleva de la nariz por acá. Pero el hecho de que no creamos en el infierno no significa que no exista, y que no vayamos a ir a parar allá si seguimos rechazando la cruz de Cristo y de vivir conforme a los estándares que el Señor nos manda. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. Si hoy te tocara morir, ¿dónde amanecerías? ¿Por qué posponemos tanto las cosas que son eternas? ¿Hasta cuándo? Pastor, que Dios no quiera que yo vaya al infierno. No, Dios no quiere. Dios no quiere que vayas al infierno. Y no vas a ir al infierno porque el diablo te lleve allí. El diablo no tiene ese poder. La única persona que tiene el poder de llevarte al infierno eres tú mismo. Y la única persona que tiene el poder de llevarte al cielo eres tú mismo. Dios quiere que estés allá, pero Él no va a forzar tu voluntad. ¿Es cielo o es infierno? Y la decisión la tomas tú, acá, mientras estés en este cuerpo, viviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Más vale que rápidamente arreglemos cuenta delante del Señor y empecemos a pensar en las cosas eternas. Creo que hoy, domingo de resurrección, semana de Pascua, es la mejor ocasión para empezar a pensar en las cosas del más allá. Empezar a invertir en el más allá, porque como nos dijo la pastora, cada vez nos vamos alejando de las cosas que son terrenales, de los tesoros terrenales cada vez más lejos, pero cada vez estamos más cerca de los tesoros eternos. De tu decisión depende la eternidad, cielo o infierno. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. No puedes salir de acá sin haber tomado una decisión. Y la indiferencia ya es una decisión. El no tomar una decisión es haber decidido en contra de Cristo. Porque cuando llega la luz y cuando el Señor nos muestra el camino, ya no hay posibilidad. O voy por ese camino o no voy. Por eso la Biblia dice que el camino que nos lleva al cielo es angosto, pero ancho y espacioso el que nos lleva a la perdición. Basta de escuchar las palabras del diablo que en complicidad con el mundo quieren entretenernos en las cosas de acá abajo. Por supuesto que hay responsabilidades que tenemos acá abajo, pero nunca pensamos en las cosas eternas. Siempre estamos pensando en las cosas y preocupados en las cosas de acá. Así que quiero animarte a que en esta mañana tomemos una decisión. Y aquellas personas, aún creyentes, porque realmente hay creyentes que viven
como diciendo voy derechito al Hades, a la sección de los tormentos. Aunque vengan a la iglesia y dicen ser creyentes y dicen haber confesado a Cristo con sus labios, no viven de acuerdo a lo que Cristo manda. Así que yo no sé, más vale que comencemos a ajustar nuestra vida. Y aquellas personas que en esta mañana quieren y toman la decisión de abrazarse a la cruz y toman la decisión de ir al cielo, yo quiero guiarles en esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, he entendido el mensaje en esta mañana. Ha sido claro, demasiado claro. Hay un lugar de los muertos, hay un lugar de tormentos, hay un paraíso. Señor, yo quiero como Lázaro estar allí. Yo quiero, como decía Pablo, al morir, y quiero ir derecho a la presencia de Dios. Así que ahora, diga, ahora abro mi corazón y te entrego mis pecados y mis fracasos. Te pido perdón por haberte rechazado y ahora recibo tu gracia, recibo tu perdón, recibo la salvación, recibo la vida eterna. Aleluya. Ahora, Señor, diga una vez más: abro mi corazón y te hago el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.